Hoy justamente tenemos un tema que tiene que ver con las acciones de resistencia. Cómo resistir, cómo organizarnos ante la violencia de este sistema, cómo generar estrategias, si después de tantos años de violencia, de neoliberalismo, cómo podemos darle una salida a esta forma que pareciera a veces no tener salida, ¿no? Como decía hace rato el compañero, es un panorama complicado y a veces puede paralizarnos o dejarnos en mutismo, pero precisamente estamos aquí en las últimas sesiones de Círculo de Estudio Pensamiento Latinoamericano que hemos ido construyendo con esta finalidad de que en las últimas tengamos opciones de acción social reales, es decir, impactar en la realidad para que esto que nos lastima o que nos está ocasionando violencia o injusticia, también nosotros contribuyamos a que deje de ser. Hoy la compañera Irene Patricia es geógrafa y economista, nos va a exponer sobre este tema, nos compartió previamente una bibliografía y un video de un estudioso que al respecto del tema de la violencia y cómo tener alternativas nos plantea. Y bueno, le voy a dar la palabra a la compañera, nada más comentar cómo va a ser la dinámica. Ella va a exponer hasta por media hora como máximo, y después de que ella participe de esta exposición, cualquiera de nosotros puede tomar la palabra hasta por 5 minutos entre cada participación. La forma es levantar la manita virtual que aparece en las reacciones, o bien levantarla así con la cámara, o si no, en el chat ponerlo para que sepamos en qué orden vamos a ir dando la palabra. Yo voy a estar moderando, le voy a pedir al compañero Fer que me ayude con los tiempos en caso de que se me vaya o que no vea alguna participación. Entonces le doy paso a la compañera Irene. Adelante. Muchas gracias, Elia. Pues sí, es las últimas sesiones del año, ¿eh? No del círculo. Entonces, bueno, el tema que nos propusimos, bueno, como de manera colectiva, es complicado, digo yo, em, como buscar como alternativas de resistencia, ¿no? Ante la violencia política, que en realidad eso es lo que al menos en este círculo y los que participamos políticamente o activamente en el ámbito político de nuestras comunidades o de la política en general, ¿no? De nuestros espacios de trabajo, pues siempre nos enfrentamos y bueno, no hay texto para ello, no hay un texto que nos diga, sigue los siguientes pasos y así evitarás la violencia política, o no hay un manual tampoco para construir algo parecido, pero a mí por eso me pareció interesante esta conferencia que se lleva a cabo, bueno, esta charla entre Daniel Feirenstein y Nicolás Vallejo, ¿no? Que son del Instituto Walter Benjamin, eh, aunque son argentinos, realmente, y tal vez por ello, les tocó vivir una situación que sabemos, ¿no? En las desapariciones de la dictadura en Argentina, ¿no? Todo este proceso de genocidio político que se construyó alrededor de el pueblo argentino en 70s, 80s, 90s, no sé, periodo bastante largo. Y bueno, todo el mundo sabe de la existencia de las madres de la Plaza de Mayo. Entonces, hay mucha discusión, hay mucha experiencia política, hay mucha preocupación, al menos desde el sur, ¿no? Del continente sobre este tema. Y en México estamos justo atravesando por una situación de mucha violencia, de desapariciones, de muchas muertes, no solo por la pandemia, sino por una guerra que empezó Calderón. Entonces hay todas estas situaciones que al menos hay quienes participamos en las jornadas contra el genocidio hace ya un poco más de 2 años, 3 años, tal vez no recuerdo bien la fecha. Decíamos que en México se había generado una suerte de genocidio. La dificultad por la inexperiencia de poder clasificar qué es genocidio incluso legalmente, los del 68 metieron una demanda por genocidio, ¿no? Contra Luis Echeverría, se ganó, pero resultó que el dictamen fue, sí hubo genocidio, pero sin genocidas, ¿no? Y se le dio, digamos, se le confinó en su domicilio
pero no se le juzgó. Finalmente ese proceso todavía no termina, ahí se quedó, pero queda un antecedente. Y digo todo esto porque aunque todavía y en todo momento seguimos viviendo la violencia política, la experiencia mexicana no es exactamente igual que la argentina, pero comparten esta condición, ¿no? De un genocidio que tiene raíces, digamos, o tiene un trasfondo político. Entonces, las desapariciones, la Liga 23 de septiembre, todos los asesinatos, activistas, en fin, hay unas condiciones que realmente nos obligan a pensar el tema, y entonces para poder actuar frente a la violencia política hay que entender, me parece a mí, todas estas cuestiones sobre el genocidio, y por eso es que, aunque no hay un manual para saber y resistir a la violencia política, sí hay quienes ya han pensado desde América Latina por estas circunstancias que decíamos de Argentina, que han trabajado el tema. Daniel Feinstein es un especialista sobre genocidio a nivel mundial, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, y fue parte del tribunal, bueno, es parte de los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, y estuvo en México cuando se llevó a cabo este proceso que fue ya hace una década. Entonces, bueno, por eso es que me atreví a proponer esta charla, esta discusión, que a veces se sale un poco porque tiene tintes muy psicoanalíticos, pero bueno, voy a tratar no de meterme en esas discusiones del psicoanálisis, porque me parece que ahí sí, no solo por mí, y no espero que ustedes tengan más elementos que yo, pero al menos desde mi perspectiva todavía yo tengo limitaciones para abordar ciertos temas, conocer ciertas cuestiones, pero sí me parece que podemos rescatar líneas, discusiones generales que nos pueden ayudar. Y bueno, porque era un texto un poco extendido, pero me parecía muy ameno, por cierto, no en el sentido de entretenido, sino muy interesante, muy bien escrito, de Daniel Feinstein, sobre el caso del gueto de Varsovia, que es muy aleccionador históricamente, que quienes después lo puedan leer, por favor léanlo, de verdad es muy, muy interesante. Entonces, pero que no daba, digamos, ver el video y aparte leer el libro y hacerlo discusión, me parecía ya un exceso. Entonces, por eso es que dije, bueno, vámonos por el video, y eso es básicamente lo que voy a hablar, pero voy a mencionar solo unas cosillas de el texto de El gueto de Varsovia, ¿no? Nada más puntualizar algunas cosas. Entonces, bien, y si uno entra ahora sí que a la discusión, ¿no? De Nicolás Vallejo, que él nos dice algo muy contundente. El odio proyectado legitima la violencia. Que esto es algo que hace rato en los comentarios sobre la coyuntura veníamos diciendo, ¿no? El tema del odio en las redes, el tema del odio en las cuestiones políticas, en las cuestiones económicas, en las cuestiones raciales, en las cuestiones culturales. O sea, el odio está en todo momento aquí, y además las redes altamente tecnificadas, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, producen o digamos vuelven virulenta este sentimiento de odio, que además es un odio colectivo, que podría nacer, entre comillas, de un individuo, pero inmediatamente se colectiviza. Entonces, el odio, aunque es digamos, es un sentimiento que sale de una persona en lo individual, en realidad primero es un producto social y nuevamente regresa a la socialidad. Por eso es que me parece importante, cuando discutimos la cuestión de la violencia política, identificar el odio, qué es el odio, ¿no? Y este es un poco las cuestiones que al menos Nicolás Vallejo introduce en esta charla, ¿no? Dice él, es como el odio en defensa propia, ¿no? Porque muchas veces también nos justificamos nosotros para hacer uso del odio, y justificar esa proyección porque hemos sido agredidos anteriormente, y seguramente así ha sido, ¿no? Los niños, cuando crecen y se convierten en odiadores, las niñas, ¿no? Que también empiezan a odiar a los hombres, pues seguramente están reflejando esta violencia que se aplicó, o este odio hacia ellos mismos, hacia ellas mismas previamente. Y entonces, cuando ya en otro momento regresa ese odio proyectado,
pues parece que está justificado, ¿no? Y entonces, pues como a ti ya te hicieron, tienes derecho, entonces también a hacer al otro. Entonces, ahí me parece que este tema está ahí presente y que esta idea del odio proyectado pareciera ser que justifica cualquier respuesta también en ese sentido. Entonces, sin entrar a todo lo que Nicolás dice, entonces nos dice Nicolás, nada más para puntualizar en su intervención, el odio proyectado es, digamos, transforma ese primer odio recibido en una condición de malestar y sufrimiento, ¿no? En sujetos enfermos, dicho de esta manera. Sujetos socialmente enfermos y que además comparten colectivamente la enfermedad, que eso también es algo que se insiste durante la plática. Y bueno, más allá de esto, nos dice también Nicolás Vallejo que es interesante cómo es que el tiempo que hemos vivido de neoliberalismo, que al menos en México han sido más de 3 décadas, es decir, nosotros como generaciones vivimos el inicio del neoliberalismo, lo digo para quienes ya transitamos más allá de los 40, vivimos el neoliberalismo, vivimos una situación de crisis y luego el neoliberalismo que fue una crisis de otro tipo, pero hay generaciones más jóvenes que han vivido todo el tiempo dentro de esta visión neoliberal. Y eso ha construido y destruido la subjetividad colectiva. Entonces, ahí es en donde me parece que lo que dice Nicolás Vallejo cuando apunta que 3 décadas de esta insistencia neoliberal en una idea que todo el tiempo nos lo repiten por todos lados, en los anuncios, no solo comerciales, en la escuela, en la familia, en los círculos colectivos, en los círculos políticos, ¿no? De la primacía del esfuerzo individual, ¿no? De los emprendedores, dice Nicolás Vallejo, en esta imagen del hombre que se hace a sí mismo por el esfuerzo individual, que además lo proyectan mucho, ¿no? El dueño de Microsoft, Steve Jobs, que ellos solitos con su propio esfuerzo lograron crear imperios, ¿no? Y todas estas imágenes de el ensalzamiento del individuo que se construye a sí mismo solito, sin necesidad y a veces abandonado por la sociedad. Entonces, nos dice Nicolás Vallejo, insistir en esta idea es una burla, digamos, y un desprecio también a las formas cooperativas, a las formas comunitarias y, bueno, este ensalzamiento al, diría yo, propietario privado, ¿no? A esta idea que ya un poco hemos discutido en el Círculo de Estudios. Y bueno, después, bueno, un poco dejando esta primera intervención de Nicolás Vallejo, interviene Daniel Feinstein, que él va a darnos un elemento, dice, ¿qué es lo que ocurre en la realidad histórica que hace posible que esto que acaba de decir Nicolás Vallejo, el individuo sea ensalzado y sea puesto como principio en una sociedad? Y bueno, lo que permite eso, nos dice Feinstein, nos dice por supuesto de una manera mucho más acabada que lo que yo pueda decir, es que antes, sobre todo en el siglo XVIII, siglo XIX, los movimientos obreros, los movimientos sociales, se reconocía al sujeto como productor, eran los obreros los que producían la realidad y en torno a ello se organizaban y resistían. Pero en la etapa neoliberal ha ocurrido un giro, no, sobre todo en el discurso, que nos dice que nosotros principalmente somos consumidores, no somos productores, que es el mercado el que nos ofrece, ¿no? Danzan las mercancías frente a nosotros y nosotros tomamos según nuestra elección, según la información de la que tengamos acceso y que gracias a la libertad, ¿no? Del mercado, nosotros podemos elegir lo mejor, ser ecologistas, ser amantes de los animales, ser buenos con el prójimo, o ser individualistas, porque también es válido, ¿no? También es válido encerrarte en tu casa y solamente pedir por medio de estas aplicaciones y no tener contacto, no construir comunidad. Y entonces, bueno, esta imagen, este trastocamiento de cómo nos miramos históricamente,
sobre todo la clase trabajadora, que ya no nos vemos como productores, sino como consumidores. Y además todo el discurso desde la posmodernidad que se construyó a partir de esto. Todo lo sólido más bien se desvanece en el aire, dirían por ahí, diría Marx, o esta de la modernidad líquida, ¿no? Que ya todo es flexible, que todo se mueve, que ya todo está inmaterializado, que ya todo está en la nube, que ya nada es material, que ya hasta el dinero se esfumó, porque ya están los Bitcoin, y en fin, todos estos relatos que se han, bueno, este único relato, este metarrelato que se ha construido de que ya en realidad lo que hay que hacer es el consumo responsable, ¿no? Hasta del dióxido de carbono, ¿no? Todas estas cuestiones, bueno, Feinstein nos lo dice, el sujeto, hay una inversión, antes era el sujeto como productor y ahora hay una transformación en clave solamente de sujeto consumidor. Y cuando dice, esto implica un quiebre en el lazo social, inmediatamente esta idea nos genera una ruptura con la colectividad y dice, porque para que esto pueda sostenerse, debe de haber una muerte del prójimo, es decir, el prójimo debe de estar anulado. Y entonces, cuando el otro fallece, le damos muerte, una muerte social, entonces no hay manera de construir una identidad que, digamos, la sociedad tiene dificultades para construir un sujeto y una identidad social, ¿no? No el individuo, porque también ahí entra una discusión entre el sujeto y el individuo y que es diferente. Efectivamente, una cosa es el sujeto que inmediatamente nos remite a la comunitariedad y otra cosa es el individuo que finalmente tiene una proyección no idéntica, pero casi inmediata a la idea del propietario privado. Entonces, y además, digamos, esta dificultad que para asumir al otro, ¿no? Porque cuando nosotros nos vemos como propietarios privados que no necesitamos del otro, inmediatamente decimos, pues no lo vamos a asumir, entonces que no me importa que al vecino le roben, no me importa que a la señora le vendan caro, pues ese es su problema, ¿no? Yo no puedo asumir, no voy a asumir, digamos, la existencia del otro. Entonces, todas estas cuestiones, desde el odio, la cuestión neoliberal, la transformación de reconocernos como productores a solo vernos como consumidores, en fin, todas estas cuestiones, nos dice Feinstein, también va a ocurrir sobre un proceso histórico, al menos que nosotros que hemos estado en el activismo político, yo al menos no lo había pensado de esta manera. Y por fortuna estas intervenciones de Feinstein como que nos aclaran más. Primero que dice, sobre todo el tema central al que están discutiendo en esta charla es la cuestión de la responsabilidad social, ¿no? Hasta dónde somos responsables socialmente, qué involucran al otro, qué me involucran a mí mismo, en fin, ¿qué está ocurriendo ahí? Entonces, nos dice que históricamente hubo una disputa entre el autoritarismo y, digamos, esta construcción de esta subjetividad, que era un poco más colectiva, más comunitaria, y que, por ejemplo, la izquierda, la vieja izquierda, de la que hay que aprender muchísimo, de la gente que ha transitado tanto tiempo en la lucha y en la resistencia política, tenía muy claro que tenía que luchar contra el autoritarismo, sobre todo este es el signo del 68, ¿no? En contra del autoritarismo, por la libertad de expresión, por la democratización, en fin, todas estas luchas, todas estas banderas que siempre han tenido muy claro los viejos, digámoslo así, lo digo en el buen sentido de la palabra, estos activistas de gran trayectoria que ahora a veces se les ningunea, ¿no? Se les pone en segundo plano, porque no están actualizados, porque no están en las redes, en fin. Pero digamos que esta lucha contra el autoritarismo era clarísima. Pero lo que está ocurriendo ahora también, esto es lo que nos dice, bueno, y además dice Feinstein, esta lucha contra el autoritarismo surge desde las fábricas capitalistas, ¿no? Que se van construyendo, porque estas son súper disciplinadoras, súper autoritarias,
tienen esta cuestión, digamos, este disciplinamiento casi militar, y esa es la fábrica capitalista. Entonces, dice Fahrenstein también, un poco para entrar ya en el tema, que la defensa de la libertad se va a articular con una visión liberal capitalista, que eso no había ocurrido, digamos, en estas épocas iniciales del capitalismo, y que solo ocurre sobre todo en el fascismo, en el nazismo, porque el nazismo va a construir una imagen, ¿no?, que va a trastocar la realidad política, que es la idea de la autenticidad. Es decir, ahora solo la gente auténtica, digámoslo así, que este concepto lo retoma de Heidegger, es la que puede, la que debe, la que puede constituirse como sujeto a reconocerse, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, sobre todo en los 70s, en los 80s más todavía, cuando entró toda esta imagen de los jóvenes de que, ay, mis tenis de marca, mi ropa de marca, voy a los lugares bien nice, o sea, todas estas imágenes de lo auténtico, ¿no? De lo bueno, tiene que ver con esta idea muy fascista, vamos a decirlo así, porque solo aquellos que son auténticos, en este caso ya lo llevaron a un extremo de la raza, ¿no? Los verdaderos arios son los que pueden, los que tienen derecho a, y entonces, bueno, viene todo este proceso de genocidio contra los bueno, contra el pueblo judío, pero no nada más, contra otras formas comunitarias, organizativas y principalmente políticas de izquierda. Entonces, y de ahí, bueno, se agarraron también a los judíos de derecha, por supuesto, ¿no? Entonces, toda esta idea nos dice, Fahrenstein dice, la construcción de la serie pudor, vergüenza, culpa y de ahí la responsabilidad viene a ser destruida por esta idea de la autenticidad, porque dice, aunque es una idea muy judeocristiana, ¿no? Pudor, vergüenza, culpa, y luego asumes la responsabilidad y con el otro, aunque es una idea muy judeocristiana, en realidad tenía un trasfondo del reconocimiento del otro, ¿no? Es como este viejo cristianismo del que hace ya casi un año de las sesiones creo que discutíamos, ya no recuerdo en qué sesión estábamos comentando estas cosas, pero que durante el fascismo, el nazismo, pues, se trastoca, y dice Feinstein, y nuevamente el neoliberalismo lo reedita. Bueno, lo reedita bajo otras figuras, y bueno, porque ahora se mira al sujeto como un sujeto consumidor. Y bueno, obviamente esta idea del liberalismo y el fascismo no se habían conjuntado hasta la etapa neoliberal. Y bueno, ahí vemos dice Feinstein, hay una articulación en ciertos grupos políticos de expertos, ¿no? Y esto lo voy a decir rápidamente antes de que se me acabe el tiempo. Cada vez que nosotros decimos, es que él no puede, ella no puede decir nada porque no es experto. Por ejemplo, yo he escuchado, por desgracia, esto dentro de la geografía, es que no es geógrafo de verdad. Él solo estudió la maestría. Los geógrafos de cuna, de raíz, pues estudian la licenciatura, la maestría y el posgrado. Y entonces, si tú no tienes este linaje de adoctrinamiento en ciertos temas, pues no puedes hablar del territorio, no puedes hablar del espacio, no puedes hablar de la geografía. Y entonces, todas estas ideas que estoy poniendo de ejemplo se repiten por múltiples dimensiones, en múltiples espacios, en múltiples ideas. Yo soy filósofo y sí puedo hablar de filosofía. ¿Por qué? Porque tengo una licenciatura, una maestría, un doctorado, y entonces estoy autorizado, soy auténtico para poder hablar de estos temas. Y entonces, bueno, ahí también viene un problema, y lo voy a meter a colación, que me gustaría que después sea una cuestión de debate tal vez. Las mujeres, tú no puedes hablar de nada porque no eres mujer, o tú no puedes hablar de los niños porque ya no eres niño, o tú no, o sea, se llevan estas discusiones a extremos realmente pues, que no deberían de ocurrir, ¿no? Entonces, pero son discursos que se van repitiendo por esta cuestión de la autenticidad. Entonces,
bueno, más adelante viene otra intervención de Feinstein, me salto de Nicolás Vallejo, nuevamente, porque aunque dice cosas muy interesantes, son unas discusiones más ahí del psicoanálisis. Nos dice una cosa, dice Feinstein, es la transgresión y otra la rebelión. Y hay que poder distinguir estas dos dimensiones. La rebelión, que es algo que nos dice, es una respuesta al otro, pero reconocer al otro, digamos, desde su función. Y la transgresión es paralela a la función del otro, pero, por ejemplo, dice también Feinstein un poquito antes de este tema, nos dice, la sociedad actual está envuelta de una situación de psicopatía y perversión. Dice, y la psicopatía, o sea, una enfermedad psicológica, es en este caso de toda esta discusión del individuo, del libre mercado, del neoliberalismo, dice Feinstein, y sobre todo dentro del fascismo, ¿no? Y para hacer después enjuiciable a todos los que cometieron los crímenes, ¿no? La psicopatía nos dice es un esfuerzo permanente por estar por encima de la legalidad, que esto es por algo por lo que estamos viviendo nosotros, o sea, no se le castigan a los expresidentes, no se le castigan a los empresarios que evadieron impuestos, no se les castiga a aquellos que asesinan, no se les castigan, es decir, cuando discutimos sobre todo en las cuestiones políticas, ¿qué queremos? ¿Justicia transicional o juicios, digamos, que puedan reconstruir al sujeto comunitario? Sobre todo Andrés Manuel, y esta es una crítica a él y a quienes por supuesto, difunden esta imagen, buscan una justicia transicional y el perdón, ¿no? Sobre todo piden, no, pues hay que perdonarlos, no, no hay que enjuiciarlos, yo no voy a ir en contra de esta, no a la venganza, si no es venganza, es precisamente aplicar una justicia para todos, porque si no hay justicia para todos, nos dice Feinstein, no se puede construir ningún tipo de comunitariedad, que esto es algo muy interesante. Si hay alguien que se sale de la legalidad y está por encima de ella, no hay manera de construir comunitariedad, no hay manera. Entonces, cuando se plantea esta justicia transicional, lo que se está diciendo es que van a haber alguien o alguienes que van a estar por encima de la ley, que no la van a cumplir. Y entonces eso es algo que el neoliberalismo hizo en todo momento. Por eso es que para Feinstein la justicia transicional, digamos, no alberga posibilidad de una reconstitución comunitaria. Entonces, ahí me parece que es muy importante. Y bueno, regresando a esta idea de rebelión y transgresión, dice que la transgresión realmente es algo que corre paralelo, que no cuestiona al otro. La rebelión es cuestionar al otro y proponer algo mejor, ¿no? Sustituirlo por algo que realmente nos beneficie. Y la transgresión no, corre paralela y corre igual que lo que aparentemente se critica. Entonces, a mí me parece ese tema interesante, por ejemplo, cuando vemos que las mujeres en las marchas, sobre todo de las mujeres, aparecen ciertos sujetos y sujetas, vamos a decirlo así, que agreden físicamente a otras personas y también a mujeres. Y entonces vamos, yo digo ahí, ese no es ninguna rebelión, no es acto de rebelión de nada, son actos de transgresión que lo que están haciendo valer es que ellas, y por supuesto también intervienen hombres, pero principalmente esta imagen de las mujeres que agreden, están por encima de la ley porque nadie las va a criticar, porque nadie les va a decir nada, porque nadie se las va a llevar a ningún ministerio público por casi matar a una mujer que está cumpliendo con su labor de trabajo, la policía. Es decir, estas imágenes, ¿no? De estar por encima de la ley y que son intocables, no construyen lazos comunitarios, no construye, digamos, mejores condiciones para avanzar. Entonces, ya para, no sé cuánto tiempo me queda, Eli, pero tú me dices. Hay un poquito más de cosas nada más para mencionar. 4 minutos más. Bien, perfecto, con eso. Ya no entro a algunas otras cosas, me voy a ir, por ejemplo, al texto que les digo, no pudimos revisar, pero que me parece que en otro momento sería bueno
que se acercaran a ese texto, el texto de Daniel Feinstein del gueto de Varsovia, nos relata, ¿no?, todos estos procesos de resistencia en condiciones extremas, histórico-extremas, ¿no?, que es la de un genocidio, y de lo que al final, bueno, es que lo tienen que leer, no se los cuento porque realmente es muy, muy interesante, tiene muchos datos, tiene muchas cosas, ¿no? De cómo se va construyendo al otro y de cómo el otro puede ser un enemigo o un aliado, aún siendo uno otro igual, ¿no? Por ejemplo, los judíos que los delataron a los mismos judíos, los judíos que los entregaron a los mismos, o sea, autoridades judías que entregaron a su comunidad, a los de la resistencia y a otros que no lo hicieron también, por supuesto, y cómo para que hubiese o funcionaran estos sujetos traidores, dice Feinstein en sus relatos que él, bueno, en toda esta explicación que él va presentando, fue porque los nazis aplicaron, digámoslo así, una estrategia en donde pusieron, en lugar de poner la responsabilidad del acto genocida en los alemanes, que lo tenían muy claro, por supuesto, los judíos, porque los alemanes eran los que los estaban asesinando, o ciertos alemanes, por supuesto, no todos, pero en lugar de poner así las cosas como eran, dice, los alemanes utilizan una estrategia que confronta a los mismos judíos, pone la responsabilidad en el otro, digamos, interno de la comunidad. Entonces, esta confrontación que van a construir los alemanes como esta ingeniería de guerra psicológica que los nazis eran realmente pioneros y que después el neoliberalismo con las redes perfeccionó, o sea, poner en el otro la culpa, la responsabilidad de lo que está ocurriendo en la realidad, finalmente va a rendir sus frutos y por eso es que estos, digámoslo así, estos soplones, estos que entregan a la resistencia, pues van a tener eco, ¿no? Entonces, esta condición nos dice Feinstein, primero hay que tener mucho cuidado sobre todo, yo lo que he venido y sobre todo lo he comentado en otros círculos de estudio, es que cada vez que nosotros excluimos, expulsamos, acallamos al otro, estamos generando o estamos abonando, no generando, estamos abonando a que las condiciones de odio se propaguen. Entonces, cada vez que vemos procesos, sobre todo yo lo viví mucho cuando participé en la huelga del 99 en la UNAM, cuando los ultras llegaban con cadenas a las asambleas, de eso algo que no se dice, por supuesto, cuando expulsaban a los compañeros o compañeras, cuando las hostigaban sexualmente o las amenazaban. En la facultad hubo un conato de violencia de un hombre contra varias de nosotras en plena asamblea, cosa que no debería de permitirse. En fin, cuando nosotros vemos todo eso, y primero no lo denunciamos, no lo detectamos o decimos no porque perjudica al movimiento o nos lo callamos o cada vez que vemos que Mario Delgado impone o querían imponer, ¿no?, a Manuel Espino, a este integrante del Yunque, y decimos no porque daña al partido. O sea, cada vez que callamos ante estos hechos, estamos contribuyendo a este caldo de cultivo de propuestas de violencia política y peor aún, de propuestas de violencia en todos los ámbitos y la destrucción de un sujeto comunitario. Entonces, nos dice Daniel Feinstein en una de las conclusiones de este texto que tenemos que discutir estos temas, pero además identificar estas prácticas de exclusión, dice él, de genocidio, yo lo diría de odio, ¿no? De odio también político que se van construyendo. Primero, identificarlas, discutirlas, analizarlas, sí hay que sentarse a pensar las prácticas políticas de los demás y de nosotros mismos, por supuesto. Y por otro lado, nos dice, como en esta pregunta de cómo resistir a la violencia política, bueno, además de identificar, además de discutir, además de pensar el problema,
hay que mantener en todo momento, nos dice Feirenstein, hay que transmitir la voluntad de inquebrantable, que es lo que recupera del gueto de Varsovia, una voluntad inquebrantable de resistir. Y eso es lo que hay que transmitirles, esta experiencia histórica a los que están con nosotros, a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, sobre todo las personas que han transitado por tantas experiencias políticas. Yo lo digo con mucho respeto a los viejos y las viejas de la política, que tienen mucha experiencia. Debe de haber este lazo de comunicación para que nos digan qué fue lo que vivieron, cómo lo vivieron, porque además siguen siendo personas muy consistentes, muy coherentes políticamente y siguen luchando. Entonces, esta experiencia de lucha debe de ser transmitida. Eso es algo que Finance nos está indicando, pero no para hacerla como un relato y ay, los chidos del 68 y personalidades y sentarlos en palestras y sentarnos a escuchar, no, sino para que nosotros, nosotras y también los que vienen, los más jóvenes, por supuesto, aprendan y lleven estas experiencias de lucha a un nuevo nivel, que no les pase lo que nos pasó a nosotros en el CGH, que nos dejaron nos abrazó la violencia, que aplicó la ultra y pues terminó lo que terminó, ¿no? Que metieron al ejército porque fuimos incapaces de aceptar que a los 4 meses había, bueno, nosotros, aunque nosotros ya lo habíamos aceptado, en general, la comunidad, que eso es algo que también a lo que insiste Feinstein, en la comunidad académica, estudiantil, no se permeó, no se propagó esta idea de que ya era tiempo de levantar la huelga después de 4 meses y que, aunque criticaron a estos potentes y personalidades de la UNAM, tenían razón y que, bueno, finalmente se alargó una huelga de 9 meses y entró el ejército, entonces disfrazado de policía. Entonces, todas estas experiencias políticas que nos sirven, que nos ayudan, además de identificar y de pensar y de reflexionar, pues tenemos que establecer lazos de diálogo, de recuperación histórica, que eso es algo que Fer y Elia ya estaban haciendo con algunos compañeros de Tláhuac, ¿no? Sentarse con la gente que ya llevaba mucha trayectoria, que ya lleva mucha trayectoria de resistencia, y bueno, esta resistencia pues hay que transmitirla, ¿no? Esta voluntad, nos dice Feinstein, inquebrantable de resistir, no cualquiera la tiene. Entonces, pues yo le dejaría ahí y bueno, por supuesto para pasar a las intervenciones y los comentarios, el debate y lo que podamos hacer. Gracias. Gracias, Irene. Pues sí está interesante. Debo decir que el texto es un poco más fácil o más digerible para mí que el video. De repente eran lecturas que yo no he hecho y sí se me hizo un poco complejo más el video que el texto. Y efectivamente tenemos que entrar a discutir porque hoy tenemos un contexto de violencia política dirigida desde la derecha, desde los medios, desde las empresas y que y también de manera interna, ya lo hemos expuesto en otros casos, la dirigencia del partido pareciera ser ayuda a la derecha, ¿no? Para que no haya más transformación o lo que se avance no se avance tanto. Entonces yo abriría la ronda de preguntas, como les dije, van a levantar su mano o van por el chat a decirnos, hasta por 5 minutos, yo les marco cuando les queda 1 minuto o les muestro el reloj para que vayan concluyendo. Y pues bueno, vamos a ver, porque de aquí tienen que salir estrategias para poder hacer esta resistencia de manera colectiva y en nuestras realidades. A ver quién quiere participar, quién levanta la mano. Bueno, si no, a dedazo, no es cierto, ¿cómo creen? También. A ver, Fernando, adelante, y luego Daniel. Vas. Sí, muchas gracias. Pues es muy interesante también cómo, sin proponérnoslo de alguna manera, los temas se van enlazando. La semana pasada hablábamos un poco sobre la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y creo que yo que es muy interesante entender cómo se da el proceso de concientización del mundo, ¿no? Paulo Freire nos hace mucha referencia al tema histórico, ¿no? Como seres históricos, esto un poco que decía Irene, ¿no? Cómo vamos perdiendo la noción de seres históricos durante el neoliberalismo, sobre todo una etapa crucial en lo que estamos viviendo actualmente,
Y bien lo mencionaba ella, ¿no? Habrá personas que vieron dos realidades distintas, ¿no? Vieron el inicio del neoliberalismo y su cumbre, digamos, en las décadas de avance, y también hay personas que nacieron durante el neoliberalismo total, ¿no? Y que no se ha conocido otra alternativa más que por los propios relatos, ¿no? Que a veces esos relatos desafortunadamente ya no cobran significado en el contexto actual. Y esa es una dificultad política que tenemos que sobrepasar. Y de ahí viene la importancia de lo de Freire, ¿no? Cómo identificar esas violencias que a mirada de algunos no parecieran violencia, ¿no? Parecieran una normalidad aplastante y que además no puede ser transformada, ¿no? Cuando el neoliberalismo tiene su cumbre más importante es cuando el neoliberalismo ya no tiene una crítica, cuando todos damos por hecho que lo que vivimos, lo que hacemos, la manera en que nos organizamos es inamovible. Me ha tocado escuchar muchísimas veces por compañeras y compañeros inclusive del movimiento que dicen las cosas siempre han sido así. Y cuando dicen siempre han sido así, se refieren a en su experiencia y en su vida política, las cosas siempre se han dado de una cierta manera. Por lo tanto, y es la conclusión, por lo tanto eso no se puede modificar, no se puede cambiar. Y por lo tanto pareciera una desesperanza que ya no posibilita una forma de organización, una lucha, una resistencia, como ya lo menciona Irene ahorita en esta gran idea, ¿no? Algo muy distinto que caracterizó a los movimientos de los 70s, de los 80s, que eran resistencias muy marcadas hacia una violencia también muy explícita de parte del Estado mexicano, que sin lugar a dudas se veía aplastante y que cobró varias vidas de compañeras y compañeros que estuvieron en esas rebeliones y en esas resistencias. Aquí yo dejaría nada más para concluir como esta gran pregunta, ¿no? ¿Cómo identificar aquellos elementos del neoliberalismo que permiten y han impulsado también el acentuarse más cada vez a este sistema, ¿no? Yo pongo como ejemplo dos ideas, que es esto que dice Irene del texto, de la justicia transicional. Por ejemplo, la justicia transicional hoy en día es un discurso que abrazan los derechos humanos, ¿no? Y que lo ponen como la gran panacea, por ponerlo de un modo, de la justicia en general del mundo, ¿no? De la historia. Es decir, esta justicia transicional que pone en el centro, en teoría, a las víctimas y que va haciendo un proceso para darles justicia, ¿no? Pero vaya, este texto y este video nos ponen en duda inclusive esa situación. Otro ejemplo de estas ideas del liberalismo es, por ejemplo, el concepto de gobernanza, ¿no? Donde todos nos ponemos de acuerdo en un contexto, ¿cómo llamarlo? Eh, en un contexto pues idóneo, ¿no? Donde los empresarios, la parte política, ¿no? Los actores, todos nos sentamos en una misma mesa, nos ponemos de acuerdo para que todas las situaciones políticas vayan a mejor puerto. Dejando de lado, y esto lo tomo de una idea de Boaventura de Sousa, dice el concepto de gobernanza, digamos, es una especie de acuerdo general que da por hecho que todos nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, deja de lado todas las violencias, todos los conflictos que forman parte intrínseca de la política. Entonces, la gobernanza como esta idea fuera de la política que no toma en cuenta aquellas posiciones. Bueno, este tipo de conceptos son los que el neoliberalismo ha arropado y los ha puesto también como en lucha y disputa social. Gracias, hasta ahí lo dejo, perdón. Perdón, te faltaban 30 segundos, una disculpa, Daniel. No, no hay problema, no hay problema. Gracias. Sí, pues este tema de la violencia como una herramienta totalmente marcada como parte de la política neoliberal, ¿no? Donde no nada más es necesario vencer políticamente a tu adversario, sino que lo tienes que humillar, defenestrar, pisotear, ¿no? A toda costa. Y bueno, yo quería rescatar de la exposición de Irene, antes que nada felicitarla, muy agradable la exposición, muy ilustrativa. Mencionaba un tema, el odio en las redes sociales. Por ahí yo les quería recomendar el documental, me parece que está en Netflix, El dilema de las redes, que habla de estas personas que fueron los desarrolladores del algoritmo o de los algoritmos de las redes sociales y que según ellos
el algoritmo tiene inteligencia artificial, y que esta inteligencia artificial va haciendo que las personas estemos, que nos vayamos polarizando, porque esta polarización o este enojo entre personas nos lleva a consumir más, que era otro de los temas que mencionaba, ¿no? Nos vemos ya como consumidores en esta modernidad líquida, donde lo más es consumir, comprar, más que vivir. Y el propio algoritmo está generando este odio, y eso se traduce evidentemente en violencia, ¿no? Todos estamos enojados ya cuando salimos a las calles. Las personas están molestas porque uno no trae cubrebocas y el otro está molesto porque el otro trae cubrebocas, ¿no? Y no se sienten completamente poseedores de la razón. Y esta sensación que te dan las redes sociales al irte polarizando, y donde tú ves nada más lo que el algoritmo te va mostrando, pues nos está dañando profundamente, y esto llega ya al plano político, obviamente. Yo, por ejemplo, en mi caso les platico, siempre he sido una persona como buen chavo de barrio, futbolero, ¿no? Me encanta el fútbol. Pero, ¿qué pasó? Que llegó un punto en el que me di cuenta, oye, yo no puedo ir a golpear a una persona simplemente porque me ganó en el partido, ¿no? Entonces, el fútbol es un deporte que desata una violencia irracional, y que, pues, a mi entender, es algo sistémico, ¿no? Totalmente al sistema le conviene que estemos así de enojados, que yo esté dispuesto a golpear a alguien que ni siquiera conozco y que no tenía en cuenta en la vida, simplemente por un partido de fútbol, por algo tan irrelevante como un partido de fútbol. Eh, en el caso, por ejemplo, del algoritmo de las redes sociales, pues me preocupa bastante que no sea parte ni siquiera de la discusión, ¿no? Toda la fuerza que están tomando las plataformas digitales, y que no haya una legislación, algo que les ponga un tope, es pues bastante preocupante, ¿no? Hasta aquí dejaría mi comentario en esta parte. El siguiente comentario ya entraría yo a lo que es la estrategia. Muchas gracias. Gracias, Daniel. ¿Seguiría Jesús? Hola, qué gusto poder conversar con ustedes esta tarde. Disculpen, pero es que creo que el ancho de banda aquí no está muy dispuesto a dejarme pasar imagen y sonido al mismo tiempo, pero espero que me escuchen bien. Sí. Qué tema tan interesante, Irene, de verdad. Pues agradezco la lectura y la posibilidad de comentar este tipo de temas como lo son las violencias políticas, a los que pues todos como ciudadanos, como estudiantes, como miembros de una comunidad social, pues finalmente participamos de ellas, a veces somos víctimas, a veces no nos damos cuenta también de que con nuestras palabras o con nuestras acciones podemos también influir en que esa violencia se exacerbe, ¿verdad? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de nosotros los comunicadores, que manejamos la palabra y tenemos con ello pues una responsabilidad fundamental. Yo vería, para empezar, digamos, como 4 puntos que me parece que vale la pena resaltar. A mí me preocupa, por ejemplo, leer de pronto autores que pues se asumen como intelectuales o que plantean cuestiones filosóficas, históricas, nuevos abordajes a la filosofía, a la historia, y tratan de decirnos que nada en el mundo no tiene sentido, y que por lo tanto nuestros relatos y todo lo que intentemos hacer, todas las lecturas que intentemos hacer sobre el mundo, en ese sentido son pues prescindibles, ¿no? Me parece que esa visión puede llevar a más violencia, puede generar justamente más individual y menos tejido social, porque pues creo que sí es importante, y creo que la lectura lo hace y lo rescata muy bien Irene en sus comentarios. Nuestros relatos son necesarios, no podemos prescindir de nuestra historia, de los hechos del pasado, para poder explicarnos dónde estamos en el presente y poder tomar correctas decisiones hacia el futuro.
de manera colectiva, ¿no? Entonces yo más bien pensaría que habría que pensar en, en distinguir claramente cuáles de nuestros relatos rayan en la ficción, en lo irreal, o cuáles relatos son meramente mediáticos, un meramente eh, formalismo para poder aparecer en los medios, y cuáles de nuestros relatos son reales y están basados en hechos y a veces en situaciones muy crudas que pueden ocurrir. No sé si soy yo. Como ya lo fuimos viendo a lo largo de, por ejemplo, ¿me están escuchando? Perdón. Sí, ya es que se había cortado. Adelante. Pensar, por ejemplo, en el tema del individualismo, que a veces los periodistas y los comunicadores caemos mucho en esa tentación. Pensar siempre me parece que es fundamental, y yo creo que los políticos nos lo han enseñado mucho, que no actuamos solos, que siempre tenemos que actuar de cara a una comunidad y que también rendimos cuentas hacia nuestros públicos, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, que este afán de ganar mercados es pues justamente lo que produce las disputas y las controversias que a veces llegan a la violencia, que me parece que sería mucho más importante buscar públicos y buscar la manera de solucionar los problemas de manera conjunta que pelear por mercados regionales y por ver si nos unimos en Norteamérica para competir con China. Me parece ahí una decisión o un planteamiento que yo creo que puede todavía afinarse mucho mejor, ¿no? Lo que planteó Andrés Manuel en días pasados en la cumbre, ¿no? Y como último punto, yo pensaría en esto que les compartía yo en la sesión en la que hablamos sobre las conferencias matutinas, que me parece que es muy importante incorporar a todas las personas a la comunicación política. No, nadie puede quedar ajeno, así sea alguien que no tiene ni idea de un tema, que no lo ha tocado y por primera vez se acerca. Siempre habrá una visión, unas preguntas que sean relevantes para poder iniciar esa persona su camino hacia profundizar en cualquier asunto público, ¿no? Entonces, me parece que no vale aquí la cuestión de que haya expertos y de que solo los expertos son los únicos que pueden opinar, porque creo que todos tenemos como ciudadanos el derecho a participar y a expresar una opinión, y el hacernos partícipes de todos los procesos, como yo lo señalaba en aquella exposición, es un derecho por el que creo que debemos pelear. Gracias, Jesús. Bueno, pues yo quiero participar y luego va Víctor. A mí me parece importante el tema en el sentido de que todas las personas de aquí hemos sufrido la violencia política, o sea, no hay de por género, en el sentido de que las políticas han sido gubernamentales, realmente no ha habido política pública en donde la comunidad pueda ejercer su democracia participativa y decidir ciertos rumbos. Hay espacios en los que sí, y hay unos en donde se está intentando, pero al final es eso, la violencia política ha sido permanente. Valga la anécdota, me ha tocado ahora ir por el trabajo bueno, aquí en el estado de Oaxaca, donde estoy actualmente, y escuchar, por ejemplo, el tema de unas compañeras que decidieron trabajar una ficha para aplicar un taller que es La Voz de las Mujeres. Y entonces cuando hablaban ellas de su experiencia, de cómo meter este tema en las comunidades, imagínense en las comunidades de Oaxaca, planteaban que hablaban desde la violencia primero, y algunos compañeros decían, es que aguas, ¿no? Porque ese tema en las comunidades puede ser complicado. Y efectivamente, y a lo mejor mi postura era pensar cómo pueden tocar un tema como es la voz de las mujeres o el derecho de las mujeres a opinar en sus espacios colectivos, sin ser señaladas o amenazadas, ¿no? De alguna forma, porque esa es la violencia política que se sufre a razón de género, podría ser. Y entonces pensaban ellos cómo salir de este paso, como cuando decimos,
no es que esté a favor del aborto, sino más bien al derecho a decidir de las mujeres. Entonces, sí, Tony. Y entonces pensaba yo justamente en todas estas formas que a veces desconocemos por nuestro centralismo o la forma privilegiada, que bueno, parece privilegiada ante la realidad nacional, que tenemos algunas personas de opinar en los espacios que hemos podido hacerlo de manera política. Y que estas compañeras pues están apenas iniciando este proceso, saben, ¿no? Sienten, yo diría, cómo se siente esa violencia política. En el caso, por ejemplo, cuando uno habla de racismo, yo he sufrido racismo y sé cómo se siente. He sufrido también discriminación a razón de género, también sé cómo se siente. Y también hemos sufrido, y últimamente, mucho violencia política. Y sobre todo por las redes, cuando una toma una postura muy crítica, hasta del gobierno local, aún siendo morenista, y sabemos que están haciendo mal, que llegaron por las formas incorrectas a la alcaldía, que son un grupo cacique, que tienen todas las formas antidemocráticas, pero como bien decía Irene, nos piden callar, porque si no vamos a dañar al partido. Y muchas veces hemos callado, no hemos dicho lo que hemos visto y nos consta, por no dañar al partido, por no dañar al proyecto. Pero justo somos cómplices de esa violencia cuando callamos. Nos volvemos también cómplices y permitimos que siga este monstruo de la violencia permanente en las conductas de todos. Decía Fernando, llegamos a la administración pública en el 2015 y nos dijeron, tanto trabajadores como compañeros que llegaron con nosotros, decían, Elia, no hagas nada, no cambies nada, esto siempre ha sido así, ¿para qué te molestas? Esto no va a cambiar, tú solo cumple con esto y ya. Esos eran los mensajes de compañeros de izquierda que estaban con nosotros para no complicarnos la existencia. Y yo sufrí violencia porque estuve en un espacio donde la mayoría de las mujeres, o sea, personal de bibliotecas en Tláhuac, 115 personas, la mayoría mujeres de la tercera edad, que estaban acostumbradas a no trabajar, a tener una biblioteca abierta un horario a mitad de tiempo. Y cuando yo llego y les propongo otra forma de trabajar, sufrí una violencia terrible que me marcó y por eso ya no quiero regresar a la administración pública. Pero efectivamente tenemos que tomar decisiones y no silenciarnos. Me gustaría luego participar, porque se me va a acabar el tiempo, después justo de cómo podemos crear estas estrategias para poder organizarnos, a pesar de lo que sentimos, a pesar del impacto emocional que tiene esa violencia. Decía Irene y decía el texto, habría que seguir adelante resistiendo con esperanza y amor, a pesar de que el odio haya ganado terreno. Bueno, yo aquí le dejo y va Víctor y después Tony. ¿Sí se oye? Bueno, hola a todas y todos. Apunté un montón de cosas porque Irene disparó un montón de ideas bien interesantes, muy ricas. Así que solo voy a tomar dos cositas generales y luego voy a intentar decir otra cosita sobre otra cuestión que mencionó Irene. Uno, esta idea de Irene mencionó los metarrelatos y me vino muy bien a la mente porque me hizo recordar en esta semana, ¿se acuerdan el libro aquel sobre la izquierda que charlé con ustedes? Lo he venido charlando ahora con alumnas y alumnos de la UACM nacidos en 1990. Es una retroalimentación súper interesante, del 90 para adelante, quiero decir, ¿no? Chicos jóvenes que nacieron en un mundo donde no había comunismo, no había muro de Berlín. Y es súper interesante en esa retroalimentación, yo lo pienso así como la posibilidad de acercarte a otra forma de proyectar la sociedad y sacarte de encima cualquier idea equivocada de que uno tenga la razón o de que la forma en la que yo me eduqué, me socialicé, es la correcta. Y los chicos decían, una pregunta interesantísima, que ellos no le encontraban sentido a que hubiera izquierda. ¿Para qué necesitamos la izquierda si al final todo mundo podríamos estar de acuerdo en lo que queremos? ¿No? Libertad, igualdad, ser libres, desarrollarnos. Bueno, pues yo creo que ese es el contexto en el que estamos y algo así como el triunfo cultural del neoliberalismo, de hacernos pensar que todos queremos lo mismo y ya no habría que debatir porque todos estos valores pareciera que fueran únicos y transparentes. Otro triunfo creo que cultural e ideológico del neoliberalismo
está relacionado con lo que decía ahorita Fernando, esta especie como de determinismo tecnológico. Ya no se puede hacer nada, las finanzas, la tecnología, las computadoras han llevado a que la economía sea así, siempre ha sido así, cosa que no es cierto, y ya no podemos cambiar. Es muy raro, ¿no? Porque es una especie como de determinismo. Si antes en la izquierda creíamos mucho en el determinismo histórico, en una suerte equivocada de filosofía de la historia, tarde o temprano el capitalismo caerá por sus inevitables contradicciones y queramos o no llegaremos al socialismo y al comunismo. Ahora, tramposamente en los tiempos de la libertad, supuestamente, vivimos en esta especie como de determinismo tecnológico. No se puede hacer nada, el mundo va para allá, pero lo decía Fernando, eso no deja de pasar por un poquito de responsabilidad o de irresponsabilidad individual, porque al final todos estamos ahí metidos en la tecnología, todos seguimos las tendencias, ¿no? Ya nos amenazaron, lo digo entre comillas, ya nos amenazaron con en algunos años todos vamos a estar en la realidad virtual de metaverso y muy probablemente mucha gente se meta, pero gustosa y feliz, ¿no? Celebrándolo. Pues ahí hay todavía un nivel de responsabilidad o de irresponsabilidad individual, no sé cómo lo podamos ver. Y lo último, me gustó mucho cuando Irene hablaba de las políticas de la exclusión. Hay políticas para excluir y políticas para no excluir, ¿no? Que serían pues, las políticas de integración. Y ese es un tema, creo yo, muy importante para la izquierda, tratar de apostar por políticas de la no exclusión, de la integración. Y eso se vincula con una cosa que vimos en la clase, la sesión pasada con Orlando. Cómo ser sensibles a la no exclusión. Y creo que por ahí salió con Orlando la charla pasada. Uno de los posibles mecanismos sería dudar de que uno tenga la neta del planeta, ¿no? Que los conceptos que uno tiene, los principios que uno tiene, la ideología que uno tiene, sea algo así como la verdad revelada, porque eso no ayuda mucho a integrar, sobre todo si estamos hablando de una sociedad amplia, donde la no exclusión es no exclusión no solo para mi familia o mi barrio, sino para sectores sociales que son muy distintos al mío y que entre todos tendríamos que construir alguna especie de pactos pues muy mínimos, porque entre sectores sociales hay tantas diferencias, pero si somos consecuentes y nos comprometemos con la idea de la no exclusión, pues eso nos llevaría a decir cómo discutimos políticamente el hallazgo de algunos acuerdos mínimos, aún con aquellos con los que de manera más, digamos, primaria, ¿no? Por mi barrio, por mi socialización, no me siento cercano. Y al final creo yo que ese es el gran reto de la democracia, ¿no? La democracia termina siendo no una varita mágica o una solución fantástica para la integración, sino un problema. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Va Tony, adelante. Muchísimas gracias. Antes que nada quiero señalar, por favor, el evento de discriminación que hay en este grupo. Participar después de Víctor está cabrón. Digo, Víctor siempre levanta unos puntos interesantísimos, hace observaciones muy precisas y yo que estoy bien cebo, pues la verdad, da pena participar después de. Pero bueno, con la venia, con la venia, ténganme paciencia, por favor. Quería yo mencionar un hecho que me parece así tremendamente meritorio de parte de este gobierno. Digo, no, soy amlover, pero pues también soy crítico, ¿no? Y una cosa que se me hace tremenda es el hecho de, o sea, preguntarnos a nosotros mismos cómo abordamos la violencia política cuando vivimos en una sociedad que está completamente inmersa en una vorágine de violencia.
Todos los días, digo, al menos su servidor acá viviendo en Guanajuato, o sea, todos los días hay noticias de descabezados, descuartizados, asesinados, desaparecidos, todos los días aquí en Guanajuato, todos los días, en Silao, en Salamanca, en todos los municipios del estado, siempre hay muertos. Y cuando hablamos de cosas tan finas como la violencia política, porque la violencia política, o sea, parte desde la censura, desde el apartamiento, a través de la palabra, ¿cómo se puede sensibilizar a la gente para que comprenda que eso es violencia y que no son formas? Creo que eso está muchísimo más permeado en los mocosos actualmente. Eso lo sé por mi esposa, que ella es docente a nivel universidad. Y ella sí habla cotidianamente de que los estudiantes señalan de inmediato como esas microagresiones, esa violencia inherente que tenemos en nuestra generación y las generaciones más antiguas que nosotros. Entonces, creo que precisamente lo que mencionaba Víctor, o sea, tender ese puente de comunicación con los escuincles va a enriquecer muchísimo precisamente este diálogo sobre la violencia, porque con ellos nos podemos apoyar en la identificación de todas esas microagresiones y que pues para nosotros era algo pues completamente trivializado y normalizado, ¿no? De hablar de mujeres, tonta, hablar de hombres, chínguele y no llore. Pero bueno, avanzo. Quería yo nada más mencionar, o sea, que una herramienta muy a la mano para poder, pues para poder abordar este tema de la violencia política, pues lo planteó Niccolo Machiavelli en su libro del Príncipe, que no implica que uno se arroje a la ilegalidad, pero sí da herramientas suficientes para poderse enfrentar precisamente a esto de lo que hablaban ustedes, ¿no? O sea, grupos caciquiles, grupos de choque, otorga herramientas. Y cambiando un poquito, mencionan sobre las redes sociales. Desde mi perspectiva, considero que las redes sociales son una herramienta tremendamente útil, pero el problema es, ahora lo veo con los mocosos, es que ellos no han sabido balancear entre las interacciones en redes sociales y la interacción en la vida real. Necesitamos convivir unos con otros para saber cuándo guardar silencio, para saber medir las expresiones, la molestia del otro y encontrar puntos en común de diálogo. Entonces, si las redes sociales se usan, deben de utilizarse inteligentemente, pero siempre acompañadas de la interacción personal. Si no nos reunimos para seguirnos viendo las caras, si no nos reunimos para participar, para forzarnos los unos a los otros a escucharnos, esto se va a convertir en lo que es precisamente Facebook. Gracias. Es nada más una exposición de puntos donde nadie participa, cada quien dice su opinión, pero nadie participa, nadie interactúa, no llegamos a una politización del discurso, que es lo que necesitamos, politizarnos. Porque a mí sí me horroriza escuchar cosas como esta de, pues, ¿para qué necesitamos una izquierda? Dios mío, vivan en Guanajuato para que sepan por qué carajos necesitamos una izquierda. Y ya, hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Tony. Irene. Gracias. Bueno, primero anoté como muchas cosas que dijeron que son muy importantes, pero bueno, voy a hacer una pequeña introducción de algo que tampoco comenté hace rato porque hay muchas cosas que decir sobre el video y el texto, pero un tema que creo que nos debe de preocupar, que es la insistencia de esta charla de Feinstein y de Nicolás, es que la responsabilidad, o sea, el tema de la responsabilidad, que prácticamente es la pregunta a la que yo creo que nos convocó esta sesión, ¿cómo resistir a la violencia política? ¿No? Pues haciendo uso de la responsabilidad, de reconocer al otro, ¿no? Y ahí, aunque no nos gusta, aunque nos genera acidez estomacal, ¿no? Escuchar a veces posiciones aberrantes,
pues hay que dejarlas expresarse. Porque también cada vez que decimos hay que ser incluyentes, hay que abrir espacios de discusión, hay que construir comunidad, ¿no? La comunidad es eso, es una diversidad que va de posiciones a veces contradictorias, a veces no nos gusta, pero es el otro, ¿no? Que está ahí expresándose en su propia, no solo subjetividad, sino también en su individualidad, ¿no? Y en su propia identidad, pues. Entonces, y esa identidad no es mi identidad. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, sobre todo a la gente de derecha, o a esa mujer, yo como mujer miro a esas otras mujeres que son súper violentas y no solo contra los hombres, sino contra los niños y contra otras mujeres. Entonces uno dice, no, es que eso está mal, pero como es mujer no le digo, porque entonces es ir contra las mujeres, ¿no? O esas cosas, ¿no? Como dice Eli, nos volvemos parte del problema en lugar de ver qué es lo que está ocurriendo. Pero cuando vemos al otro actuar en su subjetividad, expresarla, colectivizarla, a veces no nos gusta, ¿no? Y ahí es en donde hay un conflicto, pareciera ser que el neoliberalismo lo resuelve muy fácilmente diciendo, pues tú elige, o sea, pues sí hay armas, hay prostitución, pero pues tú mejor sé vegano, cuida las plantitas, no ten tus cactus, cuida los animalitos de la calle, ¿no? Pues aunque esté la danza de la pudredumbre, de la prostitución de niños, del asesinato de mujeres, de la violencia no solo en Guanajuato, sino en cualquier parte del país, los feminicidios. No, no, tú no elijas eso. Tú como individuo, pórtate bien, sé buena onda, tú en lo individual, aunque se está acabando el planeta, tú pues no consumas popotes, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema cuando solamente pareciera ser que la responsabilidad es individual y la responsabilidad, este es el tema, digo, insisto, que tal vez nos convoca es, si yo primero no dejo que el otro se exprese, si yo no reconozco la diferencia con el otro, si yo además de no dejar expresar, de no reconocer, me declaro como el único que puede tener la verdad, ¿no? De las cosas, pues ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema de, primero, el otro, pues sí podrá ser el otro para mí, pero yo soy el otro para ese otro. Entonces, cada vez que yo aplico al otro la indiferencia, la exclusión, la violencia, también el otro puede, digamos, cambiar la lógica, ¿no? Del mensaje y el otro se puede portar exactamente igual que como yo me porto con el otro. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, no quiere decir que voy a comprar mi cactus y que no voy a consumir popotes, sino voy a aceptar al otro porque me voy a involucrar con él, porque voy a aceptar la diferencia y porque lo voy a escuchar y porque aunque sí está tocado de la cabeza o porque aunque sí es violento porque es un hombre violento, pues no lo voy a sacar a patadas del vagón del metro, ¿no? O no lo voy a destruir política y socialmente en las redes, en las redes familiares, en las redes universitarias, en las redes laborales, porque pues, es un violento y merece prácticamente la aniquilación. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Cuando uno ve la violencia política, y bueno, uno reconocía, yo nada más con eso termino, yo me preguntaba y me quejaba amargamente durante la huelga y decía, ¿por qué existe la ultra? Ellos no deberían de estar aquí, todo el tiempo están violentándonos, todo el tiempo están haciendo alusión a cosas bien extrañas, ¿no? Que están fuera de la realidad universitaria, en fin, tantas cosas. Y una vez un amigo, que no diré su nombre, ya con eso terminó, me dijo, la ultra tiene una función, por ellos estamos aquí y así todos en la comunidad. Todos tenemos una función y la función es la de construir un sujeto comunitario. Bueno, le dejaría ahí. Disculpen por el tiempo. Gracias, Fer. Muchas gracias. No, pues yo quisiera continuar con esta idea que nos pone Irene en la mesa sobre el asunto de cómo visualizamos este enfrentamiento a esa violencia, ¿no? Porque también la forma en que enfrentamos la violencia pues va a manifestar un poco de lo que es digamos, el tema histórico que está en boga, ¿no? Y ella mencionaba una idea y la apunté aquí,
un paradigma, que es la defensa de la libertad se articula con la idea liberal de capitalismo, ¿no? O sea, en la actualidad, en el modelo neoliberal, la idea de libertad se va articulando con esta idea liberal capitalista. Y es sencillo preguntarse, pues, ¿qué es la libertad? Cuando preguntamos qué es la libertad, pues evidentemente va a haber una manifestación más tendiente hacia ver la libertad como una individualidad. Pero además cobra un sentido más amplio y ojalá que se me permita la anécdota, ojalá funcione para esto, pero se pensaría que solamente el otro es el que ve la libertad como una individualidad. Yo que fui a la universidad, que tengo un conocimiento más allá, no lo veo de esa manera, o no veo esa... ellos no logran ver la violencia, yo sí la logro. Y ese es un problema. Y valga la anécdota para esto. Un amigo, un compañero de lucha, de izquierda, hasta tatuado así de la izquierda, en una ocasión, fíjense nada más lo que es, ¿no? En una ocasión, en una plática, en una charla de café, platicando sobre cine, nos recomienda una película. Nos dice, no, es que deben de verla, es una película maravillosa. Yo quedé encantado, me conmovió hasta las lágrimas. Es una película increíble, habla sobre la libertad. Total. Me pasa el nombre, ¿no? Y digo, pues, me interesó, ¿no? Me interesa ver esa película. Cuando la observo, la película era prácticamente una oda a la libertad individual. Es decir, un joven en una posición clase alta, que se asquea de su propia clase, ¿no? De la forma en que se dirigen hacia la sociedad, y él de manera individual, de manera iluminada, se va a un bosque a vivir, ¿no? La experiencia de la libertad en el mundo, ¿no? A hacer a vivir nuevamente, ¿no? En relación con el individual completamente. Entonces yo me ponía a pensar, más allá de la película, cómo estos mensajes del neoliberalismo siguen llegando, inclusive, a partir de ese sentimiento de supuesta libertad, inclusive a compañeros que en teoría han llevado un proceso político de concientización académica y política. Bueno, ese es un ejemplo de cómo este discurso se introduce de manera muy potente, ¿no? Inclusive hasta en los compañeros más, en teoría, más conscientes de esta situación, ¿no? Vaya, ese es un ejemplo de lo que yo quería comentar. Y otro ejemplo es lo que se está haciendo actualmente en el Instituto de Formación Política, ¿no? Donde sí existe, por ejemplo, con la pandemia, una condición de virtualidad por la situación de salud, pero también, hay que decirlo, ya está transformando en una comodidad para algunos espacios de organización, donde todo se ha vuelto el debate virtual, las ideas, una serie de temas y temáticas que se tratan desde la virtualidad, pero que ya no son capaces de articularse en una realidad para enfrentar esa violencia. Es decir, si nosotros no generamos los mecanismos organizativos, colectivos, para enfrentar esas violencias, inclusive analizarlas, ¿no? Que nosotros observamos como una violencia desde nuestros espacios, va a ser bien difícil, ¿no? Y el instituto creo yo que ahí está fallando. Se ha quedado completamente en un tema de la virtualidad académico, lo cual no está mal. Yo creo que es importante que nos veamos. Inclusive aquí nos podemos reunir de varios espacios para dialogar. Pero si esto después no lo tratamos de organizar en nuestros espacios para poder convivir entre nosotros, crear estrategias, ¿no? Con la comunidad, empezar a elaborar cierta ruta, cierto rumbo, pues ahí es donde se ve francamente complicado, ¿no? Y es una crítica que yo le hago al instituto de manera general, que no ha logrado articular procesos organizativos en el territorio, procesos organizativos que le den libertad a las personas de elegir su camino, no procesos organizativos tendientes hacia una institucionalidad del partido, ¿no? Porque bien el partido siempre se ha organizado para temas que se ponen en la agenda desde arriba, ¿no? La revocación del mandato, la reforma eléctrica, una serie de temas que ahí están y que son agenda del partido y que toda la gente se organiza en torno a ellos. Pero ¿cuándo vamos a observar un proceso desde el Instituto de Formación que permita a la gente su propia reivindicación, su propia organización, sus espacios de diálogo para poder expresar cuáles son sus demandas, sus denuncias, ¿no? En fin, yo ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Fer. Ahora voy yo. Pues bueno, ya como por la hora también iría proponiendo cosas. Había en el texto algo sobre el héroe, ¿no? Esta forma de sobrevivencia.
Y recuerdo cuando Pedro Salmerón hizo esto de poner a los valientes de comunistas, los jóvenes de la Liga, y se le fue con todo el yunque así de maldito y lo sacaron. O sea, él hizo lo correcto, presentar la renuncia, y Frausto, que no tiene nivel de izquierda ni entiende la 4T, pues dijo, pues vete, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Ahora vemos al héroe como un empresario. Ahora vemos esto que decía hace rato, no me acuerdo quién lo comentaba. Ahora los títulos nobiliarios son los títulos académicos, esta forma de nobleza intelectual, etérea, ¿no? O izquierdistas etéreos que no pueden tocar al pueblo, no pueden tocar a las comunidades, porque su papel solamente es pensar. Entonces, creo que esto ha sido también un poco de violencia, porque si hay personas con mayores herramientas de reflexión, pues tendrían que estar teniendo impacto en las comunidades. Ya decía yo esto en otro momento, si hay más personas con títulos y más especializadas o hiperespecializadas, tendría que verse ese reflejo en las comunidades también, pero no lo vemos. Yo estoy muy en contra, sí tengo una posición a veces hasta de encono con las personas que ven esto de que prefieren salvar a un perro o un gato que en lugar de ver por la niñez, ¿no? Que enarbolan este asunto más ecologista, capitalista verde, que ver una comunidad y sus condiciones. Creo que la primera desigualdad es la económica, y eso es una violencia fuerte. En el momento que tú no tienes condiciones para comer o para vivir de manera digna o mínimas para vivir, en ese momento hay una desigualdad, hay una violencia, y no le puedes pedir a la gente que piense, que reflexione, que se organice, que tenga altura de miras, y una serie de condiciones que no le puedes pedir a la gente. Me parece absurdo estar exigiendo ese tipo de revoluciones cuando el pueblo ni siquiera tiene que comer. Dice Boaventura, nos han hecho creer que el mundo se va a acabar antes que pensar que el capitalismo puede tener un fin. También ese es un problema. Y ha sido el neoliberalismo introyectado en nuestras formas cotidianas, mediáticas, sociales de convivir y culturales. Entonces, no estamos viendo a la comunidad, lo auténtico que decía Irene, esta forma de tú sí eres original, tú sí eres de izquierda. Los verdaderos fundadores de Morena somos los que, y tú, a ver, debo decir esta anécdota rápida. Tuvimos una reunión con Tomás Pliego en la Ciudad de México, en Tláhuac, el impuesto, el consejero impuesto para funcionar como presidente, o sea, no fue electo, fue impuesto por el grupo de Claudia Sheinbaum y Berta, supongo. Y cuando lo increpamos porque había una reunión desigual, le pedimos techo parejo, o sea, piso parejo, que todos tuviéramos el mismo número de participantes y que hubiera un diálogo, porque él cortó la reunión y no quería escuchar a nadie. Y yo lo increpé de manera respetuosa, pero firme, le dije, eso no está bien, etcétera, y me dijo, ¿tú cuándo te afiliaste, compañera? ¿Desde cuándo te afiliaste? Y le dije, bueno, desde 2015, como si ese elemento que me pregunta fuera fundamental para que yo cuestionara. Ha de haber dicho, a ver si esta no está afiliada, ¿no? Y me dijo, pues los dos somos fundadores, no más que yo 2 años antes que tú. Y yo no le dije nada después, ya logramos ahí algo medianamente, pero yo me quedaba pensando, ¿cómo va a ser el militante 2 años antes, si en el 2014 se validó el partido? No puede ser antes del 2015, 2 años antes, 2013, no puede ser partido, pero bueno. Digo, valga la anécdota porque esa es la persona que está ahorita en la Ciudad de México organizando al partido, yendo a regañar a los territorios, que ahora sí tenemos que ir por la unidad a toda costa, y bueno, para que veamos el tamaño que tenemos de problemas. Y yo diría, este pesimismo que ha sido a propósito inyectado, esta desesperanza, diría Freire, la desesperanza no fue primero fue la esperanza, y al ser humano le pasó algo para desesperanzarse, no antes. Entonces, nos han desesperanzado, nos han castrado la oportunidad de crear alternativas de organización, nos han hecho creer que preguntar está mal, nos han hecho creer que la política y las decisiones las toman en el Olimpo personas muy hiper especializadas, y que nosotros somos personas que no tenemos capacidad de decisión, y por lo tanto mejor quédate en ese espacio de mediocridad e indigno de tu territorio porque no hay más que hacer. Pues yo diría no. Yo alzaría la voz y diría no. Tal vez no entiendo las cosas como otras personas, pero mi opinión y la de todas las personas aquí y en este país
es importante, porque para cambiar al país nos necesitamos todas y todos. Y aunque parezca pequeña la acción, hay que hacerla colectivamente. Y que no nos salga, no importa, prueba y error. En algún momento, esos que hoy se dicen expertos y la autoridad en un tema, también empezaron de cero. Nosotros tenemos que, ya nos tardamos para empezar. Ese sería mi punto de vista. Gracias. No sé quién más vaya a participar. Adelante, Jesús. Luego Irene. Gracias. Continúo solamente con la voz. Pues coincido con todos ustedes. Creo que es importantísimo pensar también y socializarlo así con nuestras comunidades, con toda la sociedad, en las consecuencias que tiene para el otro, un poco pensando, tratando de sumar lo dicho por Víctor, lo dicho por Elia, lo dicho por Irene, por Fernando, pensar en las consecuencias que tiene la violencia, que tiene la exclusión, que tiene la discriminación hacia los otros, porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar cómo fue un poco mi formación como comunicador y como periodista, y lo común y corriente es que a uno le digan, preocúpate porque vas a hacer ejercicio del derecho de libertad de expresión, y en función de ese ejercicio, pues te vas a arriesgar a una consecuencia. Nada menos esta semana tuve una reunión contra la violencia se está cortando, Jesús. Y nos preguntaba qué necesitan. Asumimos, no sé si me escuchan mejor. Se corta. Si puedes volver a repetir, a ver si mejor. Si puedes volver a repetir. Sí, decía yo que esta semana tuve una reunión con defensores de derechos humanos y algunos periodistas del mecanismo de periodistas del gobierno, y nos planteaba la directora general del mecanismo, bueno, queremos saber cómo podemos ayudarles, ¿no? Desafortunadamente son reuniones que terminan siendo sumamente breves, en donde casi lo que tienes que mandarles es un telegrama, ¿no? Y decir en 2 palabras, esto es lo que necesitamos, ¿no? Y yo creo que eso dificulta también mucho el avance, con todo mi reconocimiento que yo le hago al mecanismo. Nos han educado siempre al comunicador y al periodista pensando en que vas a asumir un riesgo y no en que tú eres un representante de la sociedad y que vas en conjunto con una comunidad a ser partícipe de una serie de cuestiones que tienen que ver con lo político, con lo social, para beneficio de esa comunidad. Ese individualismo está, como dice Elia, sumamente introyectado en nosotros, y entonces esto hace que muchos de los representantes sociales, mediáticos, comunicacionales, educativos y en muchos otros ámbitos, los líderes sociales, quedemos como en una especie de limbo, como que sí formamos parte de la comunidad, pero no. Y entonces el político, el comunicador, se enreda en una serie de laberintos con el poder, en donde al final termina separado de esa. Es una forma que se trata del individuo que lleva a cabo esta función con la colectividad, como con su comunidad. Hay una separación de cuentas, es el poder económico y el político, y yo creo que siempre es importante hacer partícipe a todos de esas consecuencias que tienen esas violencias, esas exclusiones, esas discriminaciones. Termina siendo afectado económicamente, socialmente, psicológicamente, en tus derechos, tú como individuo y también la colectividad.
porque cuando un periodista o un defensor de derechos humanos, un activista, queda excluido o queda silenciado por alguna circunstancia, la que está perdiendo más es la sociedad, que queda sin la posibilidad de enterarse de lo que está pasando a su alrededor. Y esto va inhibiendo, de alguna manera impactando liderazgos, pero inhibiendo también a nuevos liderazgos. Entonces, a mí me parece interesante toda esta reflexión que va a seguir. Termino con esto, espero que se escuche esto último que quiero decir. Me parece muy interesante esta reflexión que nos hacía Irene, en el sentido de retomar las experiencias anteriores. Yo creo que como sociedad tenemos que estar conectados con el pasado para poder hacer planteamientos al a nuestro presente y hacia. Silenciaste tu micrófono, pero... Sí, este es lo que quería decir. Ok, gracias, Jesús. Sí, medio entrecortado, pero Eso es lo que quería decir. sí se entendió la idea. Muchas gracias. Bien. Irene, ¿quién seguía? Perdón. Sí, rápidamente. Okay. Bueno, a mí me preocupa también, bueno, esta insistencia de cómo resistir a la violencia política. Esto que ya decía Jesús de la recuperación de la memoria, que eso es algo que tenemos que hacer, no solo en una visión academicista, ¿no? De hacer ahí una bibliografía de los grandes personajes, en este caso de Tláhuac o de izquierda, ¿no? Me parece que es un ejercicio todavía más profundo, porque como ya, bueno, tanto Tony como todo mundo, ¿no? Daniel, que han estado, Fernando, Elia, que han estado comentando esta cuestión de la violencia, ¿no? Y de cómo en la actualidad esta violencia pues, tiene tintes que históricamente a veces, o la historia no había vivido de esta manera, al menos en México no habíamos visto tantas cosas, ¿no? Y el ejercicio, que es algo que también me gustó del texto de este artículo del Gueto de Varsovia del libro, ¿no? El que hace la introducción al libro dice algo muy interesante que tiene que ver con cómo se puede, dice, primero que no se puede sobrevivir sin recordar, que es algo que hay que tener presente. La recuperación de la memoria histórica es fundamental. Esto que se hizo, por ejemplo, todos estos debates de la caída de Tenochtitlán, esta recreación que me parece interesante, por supuesto, está vista desde una perspectiva, pero al menos es una perspectiva diferente, ¿no? De la revolución en el desfile de ayer también fue muy interesante, ¿no? Esta recuperación, ¿no? De la memoria para poder sobrevivir o sobrellevar, en este caso, todavía esta etapa del neoliberalismo que no hemos podido quitar completamente de la historia mexicana. Luego dice también que es Claudio Abruj, que es el que hace esta introducción, ¿no? Al texto. Dice, enseñar a los niños es algo más que comunicar conocimientos. Y el que se mete en ese campo se transforma en un mensajero. Entonces es un poco también para quitarnos o despojarnos esta imagen, ¿no? Del birrete y de la túnica de aquellos que pretendemos enseñar algo, ¿no? Que también es, nuestra función no es ir a iluminar a los demás o convertirnos en los que vamos a dar la última palabra de los hechos, como ya me parece que también lo mencionaba Víctor, ¿no? Tener la verdad absoluta, ¿no? Porque lo decimos nosotros. Una cosa es estar plenamente convencidos de lo que pensamos porque ya le hemos dado vueltas, porque ahí estamos, ¿no? Machacando la idea. Y otra cosa es abrogarnos la veracidad absoluta de lo que decimos, ¿no? Eso son cosas distintas. Una cosa es el convencimiento de lo que uno tiene, de lo que uno ha pensado, y otra cosa es decir que tenemos la única verdad, la auténtica, dirían por ahí la mera, ¿no? Eso son dos cosas completamente diferentes. Entonces,
cuando nos despojamos de esta idea de ser las luminarias que vamos a darle luz a aquellos que no saben, y asumimos este papel de convertirnos en mensajeros, ¿no? El mensajero no es el protagonista del proceso. El protagonista es la comunidad, la construcción colectiva. Ese es el verdadero protagonista histórico, el sujeto social de esto que hablábamos en alguna ocasión. A lo mejor individualmente tenemos funciones, a veces relevantes, a veces no tan relevantes, a veces completamente deslucidas, pero nuestra función en este caso sería asumir este papel de mensajeros, primero recuperando la memoria histórica, y esto es algo que Tony había comentado ya desde hace rato, ¿no? La cuestión con los niños, ¿no? O las niñas. Asumir nuestra responsabilidad social con los niños, ¿no? Y esto es algo, bueno, y las niñas, porque muchas veces se dice, ¿no? Los derechos de los niños, de las niñas y bla, 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 pero los derechos en un sentido igual como propietarios privados, ¿no? Tú no le llames la atención a mi hijo porque primero porque tú no eres su mamá, es mi hijo o mi hija, y yo soy la propietaria privada de ese niño, ¿no? Y ante la ley yo respondo. Entonces, cuando en realidad los niños y las niñas son un producto colectivo, ¿no? Son un producto social, porque además van a ser los que también van a estar en este momento o en algunos años en nuestro lugar, y con eso terminaría ya esta intervención. Entonces, yo creo que una forma de resistir a la violencia política es asumir nuestro papel de mensajeros, ¿no? Y de construir comunidad, reconociendo al otro, incluso a aquellos que no piensan como nosotros, ¿no? Que esa sería una idea. Gracias, Irene. Antes de volver a opinar, no sé si quisiera Ale comentar algo, o Mari, si ya tiene chance de poder participar, o Camargo, que quisieran hablar. Si no, participo y bueno, adelante ustedes pueden mencionar si quieren intervenir, porque ahorita no hay listado de participaciones. Yo quisiera platicar brevemente sobre, o sea, sí que vamos a hacer algo y vamos a accionar, pero, ok, Juan Luis, ahorita vas tú. Pero que también quisiera decir, es importante que tengamos colectivamente la idea de que a estos caciques, a estos empresarios que se han adueñado de la riqueza y han ganado gracias a la explotación de la gente, los tenemos que tumbar. Eso sí o sí, lo siento, no matar ni nada de eso, ni desaparecer, pero sí tenemos que hacer algo para evitar que permanezcan ahí. Últimamente estuve viendo una serie que se llama Succession por, creo que es HBO, en donde puedo ver el ejemplo, o sea, un señor ya muy grande, de 80 años, dueño de medios y un montón de empresas en Estados Unidos, pues no quiere soltar el poder ni a sus hijos, ¿no? Y hace unas cosas, pero realmente que a uno sorprende cómo es capaz un padre de hacer eso. Y bueno, creo que eso sí tenemos que hacerlo. Él es el ejemplo, Harvey Weinstein, que lo tumbaron también por un tema de acoso hacia las mujeres, que qué bueno que tumbaron, aun cuando decían, pobre señor, viejito, no puede ni caminar y ya va hacia la corte, pero son personas que no lo sueltan, que no están dispuestos a soltar, se van a morir ahí, se quieren morir en la silla. Entonces, hay que entender eso, y que la comunidad no puede ser posible que el ego y la necedad y la ambición de una familia esté siempre por encima de la colectividad, eso no puede ser. Entonces, otra de las acciones que proponemos es que cuando detectemos un cacique tenemos que organizarnos para evitar que se quede ahí, que permanezca, lo diría yo. Juan Luis, ¿quieres participar? Sí, fíjate, yo quiero sí hacer un reconocimiento a Irene. Fíjate que he aprendido algo, o creo que bastante, de lo que es la violencia política, aquí con lo que expuso esta Irene. Y creo que se puede aplicar a todos los niveles. A lo mejor si lo vemos a nivel nacional, pudiera ser, porque más o menos todos manejamos eso. Pero inclusive a nivel local, yo te entiendo muy bien cuando hablas de Tláhuac.
sé exactamente de lo que hablas y creo que te quedas muy corta en muchas ocasiones. Fíjate que para que haya una violencia política, empieza porque hay gente que es muy soberbia en sí, que cree que lo sabe todo. Y es lo que habla Irene de la imagen de lo auténtico, un auténtico que es mal entendido, donde, por ejemplo, solo los profesionistas estamos calificados para hablar de nuestra profesión. Es decir, solo nosotros los economistas de Harvard estamos autorizados y tenemos autoridad moral para hablar de economía. ¿Y a dónde llevaron al país todos estos hombres? Entonces, para eso se necesitaba alguien que se rebelara. O sea, ahí hablamos ya de rebelión, como una antítesis de estos señores. Y digamos que AMLO es una persona que se identifica bien en esto, porque él de una manera simple nos lo dio a conocer a todos de que lo que estaban haciendo estos señores estaba mal. Y no porque ellos sean de Harvard y AMLO de la UNAM, pues no por eso tenían que imponerse todos sus criterios de estos señores. Cuando no lo explica de una forma muy sencilla de cómo es que estaban saqueando el país todas estas personas, entonces nosotros, la clase, que según estamos descartados de estos señores auténticos, pues nos empezamos a unir y a organizar. Pero fíjate que, o fíjense, compañeros, que no no vamos a tontas ni a ciegas a esto. Hay una cuestión con mucha, que Andrés Manuel maneja muy bien, en el sentido de con una cuestión muy simple, ¿no? México es de los mexicanos, todos somos mexicanos, porque estos señores que estudiaron por allá se vienen a llevar la riqueza, esto que nos pertenece a todos, bien sencillito, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo empieza esto? Si nosotros, como dice Irene, si nosotros nos callamos, no participamos, estamos contribuyendo a la violencia política. O bien, que queremos hablar y que nos callen. También es contribuir a la violencia política. Y una vez que, bueno, pues nos escuchan, bueno, y no nos pelan de todas maneras, pero dicen, órale, hablen. Y ya, para que no digan. Bueno, entonces, ahí nosotros de manera inteligente nos podemos dar cuenta cuando nada más ahora sí que nos dan el avión. Entonces, es cuando digamos, hablan de transmitir la voluntad inquebrantable de resistir. Entonces sí, nos vamos con la resistencia y nos vamos a luchar a lograr lo que ya se logró. Bueno, ya terminé entonces. Gracias. No, te marco nada más los segundos que faltaban. Perdón, Fer, ahorita doy la palabra. No sé si Mari quieras participar de algo o Daniel, que casi no han participado, sino para que demos la ronda última, faltan 15 minutos, de 3 últimas participaciones. Le pediría a Irene incluso que cerrara. ¿Nadie más? Bueno, ¿alguien más de los que no mencioné quiere participar? Víctor, Fernando, Jesús, si ya mejoró su comunicación. ¿No? Víctor, adelante.
Ahí voy, perdón, es que estoy con un aparato que no suelo manejar bien y medio lento, de por sí esto no es lo mío. Me quedé pensando en una cosa que decía Irene, que siempre nos ilumina a todos y que se vincula con una discusión que la vez pasada tuvimos con Orlando. Qué pena que Orlando no está acá, porque decía una cosa súper interesante. Estamos hablando de políticas de no exclusión, pensando a la democracia como la posibilidad de sumar a todos los que podamos, seamos o no muy semejantes, seamos o no muy diferentes, y tener como una gran conversación pública sobre los intereses, las demandas, los objetivos de una nación. Y ahí yo veía la vez pasada con Orlando, discutíamos que había como un dilema. A mí me parece un dilema como muy interesante, muy rico de pensar en estos términos. En esa discusión que vamos a hacer por los asuntos colectivos, los asuntos nacionales de México, hay ya un lugar predeterminado al que debería llevarnos la discusión. Ese lugar predeterminado sería una noción, digámosle así, objetiva, universal, única, de lo que es la justicia, lo que es la igualdad. Y entonces la discusión solo debería ser casi como un ejercicio pedagógico para llevarnos ahí. O la segunda opción, que es la que yo creo, pero que es un despelote y es muy difícil, es bien complicado, es no existe ningún lugar predefinido, porque precisamente la idea de justicia, de igualdad, de libertad, de desarrollo, será lo que salga de la discusión, ¿no? Y de una discusión lo más libre posible entre los más diferentes, que sin embargo vamos a intentar llegar a algunos mínimos acuerdos. Esta segunda opción disuelve la idea que a veces uno quisiera tener de yo tengo la verdadera idea absoluta de la libertad, ¿no? Esta es la concepción que todo mundo tendríamos que hincarnos para reverenciarla. Yo creo que eso no es político, que eso es como divino o algún enviado del cielo que nos va a mostrar las tablas de Moisés, y que precisamente la política es ese despelote de intentar ponernos de acuerdo sin mentarnos la madre, ¿no? Sin caer en la violencia, entre visiones muy diferentes. Si nos creemos la importancia de la no exclusión. Y pongo por de frente, como lo he dicho, que es bien difícil, pero yo creo que pues, la política es eso, ¿no? Entre otras cosas. Así que vuelvo a agradecer a Irene por hacernos pensar en estas cosas muy importantes. Gracias. Gracias. Jesús, adelante. Muy breve, brevísimo por los problemas que hay además también de audio y por el tiempo de todos los compañeros. Pues yo agradezco la oportunidad de haber tenido esta charla con todos. Víctor siempre nos deja ideas bien interesantes que yo me llevo de tarea cada vez que me reúno con ustedes. Yo solamente partiría ya, pues digamos que dos elementos que a lo mejor no se han tocado dentro de la charla, pero que creo que seguramente todos ustedes tienen en mente, que son la ética y el respeto, ¿no? Yo creo que me parece que la nueva visión de la política que uno podría pensar en que ya generacionalmente nosotros podríamos ir moldeando en función de las experiencias y de nuestra memoria colectiva, tendría que recuperar estos dos elementos, ¿no? El hecho de decir yo como político, como autoridad, de alguna manera legítima, ciertamente con alguna legitimidad, ¿qué derecho tengo de llevar a cabo determinadas acciones o no lo tengo en función de qué, para qué voy a realizar estas acciones, por qué quiero realizar estas acciones? Esas preguntas generalmente quedan ocultas en el momento en el que pues caemos en los formalismos de la democracia y pensamos que ya elegimos a alguien que va a tomar decisiones por nosotros. Yo creo que el concepto debería cambiar, debería profundizarse más en el hecho de que en el momento en el que escuchamos a la comunidad, podemos atender mejor a esas, dar mejores respuestas a esas preguntas, ¿no? Entonces yo creo que una visión ética y que considere el respeto por el otro partiría desde esa premisa, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Yo hablaba en algún debate de la cuestión de la
de un Estado decente, ¿no? De un Estado que considere a toda la gente y de que en función de cómo trata ese Estado a sus ciudadanos podemos saber si ese Estado es verdaderamente un Estado decente o no lo es. Y no utilizo el término de una manera moralista, ¿no? Lo utilizo en el término de decir, es que al ser decente estoy considerando al otro, ¿no? Lo estoy poniendo como un interlocutor, como un actor fundamental de las acciones que yo voy a realizar. Y en ese sentido, pues ahí vendría lo que ya he mencionado anteriormente, ¿no? Hacer partícipes a todos de las consecuencias que puede tener la exclusión, que puede tener la discriminación y que puede tener el no respeto por el otro. Gracias, Jesús. Daniel, Fernando, Tony, ¿qué algo que quieran concluir, no? Bueno, yo iría cerrando esta parte para darle luego la palabra a Irene para que nos haga el favor de cerrar. Efectivamente fue una introducción provocadora, interesante, clara, y yo pensaba justo en el derecho a la verdad, ¿no? Como ante la injusticia, ante lo oprobio nacional, ante la corrupción, el saqueo, pues tenemos derecho a la verdad. Eso sería como una condición mínima para poder ir avanzando y, como decía Víctor, pues sí, en este diálogo o en esta dialogicidad que parece utópica y parece casi imposible, pero justamente hagámosla posible, porque no podemos renunciar a nuestra voz, no podemos renunciar a la justicia y no podemos renunciar a que las condiciones nacionales de un país con tanta riqueza en cuestión de recursos cultural tenga que estar sometido otra vez más a un sexenio que pasando el de Andrés Manuel, se vuelva a sumergir en este tipo de vicios y que van en contra de la vida de las personas. Aprender a dialogar con la oposición, porque definitivamente también tenemos que aprender a hacer eso. Y bueno, yo he sentido más discursos de odio en la gente de la derecha, han sabido convencer por los medios, pero de repente permea en la gente pues igual que nosotros, ¿no? De repente les da sentido y pues tiene que ver con este neoliberalismo que tenemos en todas nuestras formas. Yo creo que tendríamos, como decíamos antes, desintoxicarnos, ser ese mensajero, un mensajero lo más pertinente, lo más sólido en donde estemos en las comunidades, porque lo que sigue es tomar acciones. No podríamos quedarnos nada más en la reflexión y enunciar cosas porque sí. Tenemos que empezar a ser concretos. Y uno de ellos es este espacio que se ha construido, que en enero cumple ya 3 años, este círculo de estudio, un año, más de la mitad en la virtualidad, pero yo quisiera pedirles de favor que vayan pensando en acciones concretas que pudiéramos realizar a lo largo del siguiente año, con temas que tengan que ver con un impacto en las comunidades. Nosotros nos vamos a organizar, tal vez en este momento no podemos ir a donde está Tony, ¿no? Pero si hay condiciones, pues lo invitamos o nos invitamos, vemos la manera y que no haya estos vacíos de repente, ¿no? En los estados, descentralizar la política, necesitamos descentralizar la política. Entonces, yo invitaría a eso y le dejaría la palabra a Irene para que ella nos haga un cierre. Tienes 5 minutos para ello y concluiríamos. Adelante, Irene. Pues muchas gracias, Elia. Realmente creo que el cierre lo estás haciendo tú. la importancia, ¿no? De llevar a la acción, porque esto es, bueno, además de recuperar la memoria, además de volvernos mensajeros, ya el hecho de volvernos mensajeros implica acciones, ¿no? Concretas. Pero además, algo que también, bueno, un poco tratando de pensar todo lo que nos señaló Víctor y las preocupaciones, ¿no? Que Jesús también nos decía, ¿no? Pues finalmente la conciencia colectiva es un proceso, ¿no? Decía Víctor, ya habrá algo determinado a lo que habremos de llegar, ¿no? O más bien, o qué esperamos, ¿no? En este proceso de concientización colectiva. Bueno, no hay nada determinado. Por fortuna,
yo digo más por fortuna, para algunos por desgracia, ¿no? En realidad toda la conciencia colectiva es un resultado, pero que constantemente se está reconfigurando. No es ese flujo, es esa energía política, energía colectiva, energía cultural, ¿no? Energía social, que está ahí en movimiento, y como somos un sujeto colectivo, pues tenemos un montón de configuraciones. Entonces, digámoslo así, estamos en construcción permanente, y por eso es muy importante cuando asumimos el papel de mensajeros, tener claro eso, porque mucho ocurre en el Instituto de Formación Política desde Morena, ¿no? Que ya recibieron la línea del teórico del momento, no voy a decir quién porque a algunos les gusta aquí, y entonces quieren aplicarlo a rajatabla, ¿no? Y de maneras muy autoritarias, ¿no? Diría yo, muy estalinistas, muy fascistas, ¿no? De que así es, porque los estatutos así lo indican, y porque ya tú habías dicho que sí, y ahora te estás diciendo que no. Y entonces yo creo que esas formas efectivamente son las que, y eso es prácticamente lo que me gustaría comentar, ¿no? Para poder continuar este proceso de resistencia política ante la violencia, pues la denuncia permanente ante la exclusión, ante cualquier mecanismo de violencia. Creo que eso es lo importante ante este tipo de personalidades, ¿no? Que también están ahí, que son parte, ¿no? De la colectividad también. No, no quiero decir que hay que excluirlos, pues no, hay que dejarlos hablar, que sea la colectividad la que diga, bueno, es correcto lo que él dice, todos queremos ser como él, o pues no está bien lo que está diciendo, ¿no? O sea, la mayoría no pensamos así. Entonces, todos estos procesos, pues, se tienen que hacer, como decían, además de evidenciar, pues pensar en las posibles consecuencias de este tipo de acciones, ¿no? Que esto es algo que también ya se decía. Entonces, bueno, lo que nos dice Elia, ¿no? Creo que sí, tal vez el signo que debería de estar, o la huella que debería dejar la 4T, es esto que decía ya Elia al final, el derecho a la verdad. El derecho a saber quién se llevó a los 43 estudiantes, quién enterró a estas personas en tantas fosas clandestinas, quiénes son los perpetradores de los feminicidios y por qué, quiénes se robaron el recurso de la nación, quiénes son los que trastocaron la comunitariedad en ciertos lugares, que destruyeron los bosques, que enfermaron a la gente, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Y que finalmente sí estén, digamos, bajo el manto de una legalidad para todos. Creo que yo también coincido ahí con Feinstein, que es de quien primero escuché esto hace ya bastantes años, ¿no? Cuando tuvimos unos talleres con él, porque él estuvo aquí en México, y nos decía, la justicia transicional no es suficiente, es engañosa, es limitada para los procesos de violencia masiva como las que se vivieron en Argentina, como los que después él nos ayudó a pensar en México. Nos dijo, no es suficiente la justicia transicional, porque la justicia transicional otorga el perdón a quienes, y deja fuera a quienes deberían de estar sujetos bajo la legalidad. Esto que repiten en la charla, alguien que está fuera de la legalidad no permite la construcción de la comunitariedad. Y entonces ahí se desdibuja toda posibilidad de tener un futuro, que esto es algo, no recuperamos la memoria histórica para decir que somos historiadores o que, qué chido los viejos activistas, no, sino porque queremos un futuro diferente, y me parece que es ahí a donde creo que estamos apuntando, y insisto, ese es el sello que me gustaría que aquellos que pensamos que la 4T tiene una utilidad histórica y tiene un objetivo histórico, pues me gustaría que ese fuera. Muchas gracias, Irene, muchas gracias. Creo que es un buen cierre como para ponernos a pensar en lo que sigue, ¿no? Bueno, ya aquí concluiría la grabación para poder dar otros